Una vez adquiridas las nociones básicas sobre las técnicas de estudio, llega el momento de darles una utilidad y concretarlas en fases o pasos. La organización de las sesiones de estudio debe permitir la realización de todas aquellas actividades necesarias para llevar al día las materias, desarrollar las distintas habilidades e ir profundizando en los distintos contenidos. Antes de iniciar la sesión de estudio, hay que dedicar unos minutos a la organización de la misma, teniendo en cuenta el calendario y la programación general. Imaginemos el calendario de un estudiante. Por ejemplo, el día 13 tiene un examen de historia. El día 19 se va a comentar el libro La Celestina en clase y el día 27 hay que entregar un trabajo sobre un tema de actualidad. Además de estos trabajos, el estudiante tiene que realizar una serie de actividades escolares que le han mandado en clase. Estas son ejercicios de matemáticas, un comentario de texto de historia, una lámina de dibujo técnico y ejercicios de física. Con toda esta información, el estudiante tiene que elaborar un esquema donde estén recogidas las actividades que va a realizar en la sesión de estudio. Para hacerlo, debe fijarse en la urgencia de las actividades y en el tiempo que va a necesitar para cada una de ellas. Así como los ejercicios de matemáticas son para el día siguiente, debe darles prioridad. Pero para la semana que viene tiene un examen de historia, por lo que debe empezar a planificar los estudios y los repasos. En ese horario diario también deben fijarse unos minutos dedicados al descanso en los que hay que levantarse, estirar los músculos y descansar la vista. La planificación de la sesión de estudio puede quedar del siguiente modo. En primer lugar, se dedica a las matemáticas, empezando por repasar los conceptos teóricos para hacer después los ejercicios. Después de unos minutos de descanso, estudiar historia, aplicando las técnicas de subrayado y esquema que ya conoces, y haciendo posteriormente el comentario de texto. Al alternar el trabajo con matemáticas e historia, se consigue que sea más llevadero, ya que son asignaturas muy diferentes. Después del descanso, dedicarse a la física, empezando por estudiar el tema para después hacer los ejercicios. Para realizar el trabajo sobre un tema de actualidad, se debe consultar la prensa, dedicando unos minutos a leer titulares y recoger noticias, y más adelante profundizar en el tema consultando distintas obras de referencia. Por último, hacer la lámina de dibujo si queda tiempo, pues es algo que tiene que entregarse la semana que viene. Lo que sí se ha propuesto es leer un capítulo del libro La Celestina cada día, aunque sea fuera del tiempo de la sesión de estudio. Para estudiar un tema es necesario aplicar las técnicas de subrayado, esquema y resumen, además de tener en cuenta las claves del repaso. Después de haber hecho el esquema de un determinado apartado, es necesario dedicar un tiempo para memorizar el contenido. Esto no se hace de una forma mecánica, sino de una manera activa. Se repasan las ideas haciendo preguntas sobre los contenidos aprendidos. Este proceso, que puede hacerse mentalmente, de forma oral o por escrito, permite saber si realmente se ha adquirido una información. Es imprescindible expresar lo que se ha asimilado. Si es mentalmente, se realiza un discurso con todas las palabras que se emplearían en una comunicación oral. En los primeros repasos, es decir, los que se realizan el mismo día y al día siguiente, es imprescindible estudiar de nuevo toda la información, con el fin de reforzar todas las ideas, incluso las de detalle. Después se revisa la información más general, centrándose el estudio en las ideas principales y secundarias. En el repaso anterior al examen se prestará atención a toda la información. Por ejemplo, el estudiante que tiene un examen la semana que viene debe organizarse de manera que durante esta semana pueda estudiar casi todo o la mayor parte del material que tiene que aprender. Así, los días anteriores al examen puede dedicarse a repasar y, por lo tanto, afianzar los contenidos. Aunque el material básico para el estudio es el esquema, es aconsejable repasar con cierta frecuencia el material inicial, es decir, el libro de consulta o los apuntes, con el objetivo de adquirir no solo las ideas, sino también un estilo de comunicación. Tras el trabajo con una determinada asignatura, se recoge el material y se dedican unos minutos al descanso. Los diferentes ejercicios de relajación permiten que este tiempo de descanso sea realmente reparador. La sesión de estudio debe partir de una organización adecuada, teniendo en cuenta la urgencia de las tareas y el tiempo que se va a necesitar para profundizar y desarrollar cada una de ellas. Una vez fijado el tiempo, el estudio se inicia con aquellas asignaturas que conllevan una mayor dificultad.
Los momentos para el estudio y el repaso deben quedar fijados de antemano. En las sesiones de estudio deben incluirse unos minutos de descanso, preferentemente entre los cambios de actividad.